Desde pequeña también he sido bien zarandeada por espíritus suicidas, espíritus de menosprecio hacia mi misma persona. En el momento que yo atenté por primera vez en contra de mi vida, influenciada por el enemigo, fue a mis 9 años de edad. Wow. Yo me acuerdo que yo tenía el objeto en mi mano para, ¿verdad?, accionar lo que iba a hacer, y yo escuché una voz con autoridad que me dijo, no lo hagas. Ese vacío que empecé a sentir de pequeña, lo empecé a sentir de grande. Pero ahora con el mundo espiritual activo. Una madrugada yo me levanté llorando porque yo escuchaba las voces de los demonios que me hacían como un bullicio. Pues yo escuchaba eso y me decían muchos pensamientos negativos, muchas cosas crueles. Y yo no sabía cómo contrarrestar eso. Me llegué a apartar del Señor. Y yo digo que algo que yo siempre le he dicho al Señor, lo que yo no hice cuando yo estaba en el mundo, lo hice peor cuando me aparté. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Estamos muy agradecidos con el Señor, estamos muy contentos de todos los testimonios, ¿verdad?, que han pasado, todos los recursos que han pasado por esta silla y los mensajes que hemos recibido de cada uno de ustedes, de que sé que Dios le ha ministrado, que se han identificado con algún área de los testimonios y que sinceramente Dios se ha glorificado, porque esa es la meta de lo que es necesario que testifique. Testificamos para glorificar el nombre de Jesucristo, para resaltarlo, para dejarle saber que así como muchas de las personas que han pasado por algún proceso, a lo mejor usted lo está pasando, pero sobre todo usted puede identificar que todavía el brazo de Jehová no se ha cortado, que todavía Dios está dispuesto a sacarte del lodo cenagoso, de la depresión, de cualquier tipo de situación que usted esté pasando. Usted sepa que el pronto auxilio todavía sigue vigente, esa llamada, ¿verdad?, de clamarle al Señor, sigue el oído, sigue atento a esos clamores de los justos, y eso es lo que Dios quiere glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Así que estamos agradecidos, contentos y también estamos, ¿verdad?, muy contentos por esta invitación o esta persona que tenemos hoy aquí, que es una familia, es hermana de una de los recursos que ha pasado por aquí, que queremos y amamos mucho, nuestra hermana Elizabeth Heredia. Así que sin más preámbulos, les presentamos a Larielis Heredia. Amén. 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 Así que Larielis, Dios te bendiga mucho. Ahí están las cámaras para que te presente. Amén. Como corresponde, mi nombre es Larielis Heredia. Para la gloria de Dios voy a estar testificando el día de hoy. Amén. Así que Larielis está un poquito nerviosa, sí, pero, ¿verdad?, nos gozamos porque yo creo que yo mismo me pongo nervioso. Yo estoy aquí, prendo las cámaras y yo creo que también siempre me pongo nervioso cada vez que veo este equipo mirándome. Es algo que me pone nervioso, pero sobre todo siempre he aceptado el reto de este proyecto. Y una de las cosas que dijeron ustedes, ¿verdad?, afuera de cámara, es por agradecimiento, porque sabemos que Dios nos ha ministrado o nos ha dejado saber que nos necesita para este tiempo. Y que muchas veces, pues ahí nosotros cogemos los nervios y tratamos de, ¿verdad?, que no nos dominen y enfocarnos en lo que podemos lograr o el impacto que podemos hacer en los corazones, ¿verdad?, a través del testimonio de nosotros, pero entendiendo que es Jesucristo, que a Él le ha placido este momento, que a Él le ha placido, en su agenda estuvo en nosotros estar de las cámaras, en esta programación exista y que te tengamos aquí. Amén, Larielis. Amén. Así que si quieres saludar a tu hermana, a los pastores, a tu mamá. Amén. Pues saluditos a todos, ¿verdad? A mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a los pastores, a la iglesia, a la congregación. Amén, amén. Así que qué bueno, una joven valiente, ¿verdad?, que Dios ha levantado para estos tiempos y que me gusta. Para acá vienen personas de diferentes edades, pero cuando llegan jóvenes, siempre se los digo que los admiro mucho. Me quito el sombrero y doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, a mí no me interesaba el evangelio, por más necesidad que tenía y sabía que había un evangelio, un Cristo que podía cambiar mi vida, pero no me atrevía, no me veía siendo cristiano. Y al ver una juventud que hoy día se niega al mundo, a lo que ofrece el mundo, que hoy está rampante, que yo creo que está más atractivo que antes, ¿verdad?, pero tú has decidido, al igual que muchos, al igual que otra hermana, al igual que otros más, han decidido por tomar la cruz,
seguir a Jesucristo y negarse ustedes mismos. Amén, así es. Pero no todo ha sido así. Lali, le dicen, ¿verdad? Con cariño, Lali. Así que quisiéramos saber un poquito más de ti. Yo sé que hay personas ahí que quieren escucharte. Tómate tu tiempo y quisiéramos comenzar desde el principio, que tú tengas conocimiento, que tus padres te hayan dicho de dónde eres, cuándo naciste, cómo fue esos momentos de verdad de tu niñez. Así que tienes las cámaras ahí. Amén. Soy de Bayamón, ¿verdad? Fui criada ahí y todavía hasta el sol de hoy sigo en Bayamón. Desde que mi madre me dio a luz, ella me comenta que yo nací prematura y estoy al borde de la muerte. Ella dice que nací peleando. Y hasta el sol de hoy el Señor siempre también me ha recordado eso, que el enemigo desde el vientre de mi madre ha querido destruirme. Y a veces, ¿verdad? Uno se pregunta cosas y no entiende el por qué, pero cuando está ese llamado y ese propósito, uno va entendiendo el porqué de tantas cosas que suceden en nuestra vida. Mientras fui creciendo, era como menospreciada en las escuelas por ser tímida. Okay. Y eso también creó en mí una baja autoestima. Añadiendo, ¿verdad?, que en mi casa no le servían al Señor, Cristo no era el centro, y podía ser que mencionara a Dios y que hubiera un cierto temor, pero no por completo a como estamos ahora. La persona que me buscaba para ir a la iglesia como a mis 14 años era una vecina que se llamaba Carmen. Me reunía a todos los niños y nos buscaban una guagua y nos llevaba para la iglesia, y ahí fue como que yo tuve esa reverencia más al Señor a pesar de pequeña. Yo siempre fui seria adentro, yo soy seria adentro y afuera. Ajá. Pero siempre le daba al Señor esa reverencia de que no puedes masticar chicle, no puedes correr, ese como respeto. Que yo veía a los niños así y me molestaba. Claro, ese porque respeto. Yo sabía que era respeto a la casa del Señor, pero lo que yo no sabía es que eso era lo que Dios había depositado en mí desde mi niñez. Pero que mientras fui creciendo, como que era al ser inculcada la semillita, como que no llegué a convertirme a como estoy ahora, claro, en los caminos del Señor. Pero pasaron los años, a mis 17 años fue que yo vine a conocer al Señor a través de una amiga que tenía. Yo sabía que ella asistía a la iglesia y asistí, pero fui yo que la llamé porque estaba en una necesidad espiritual fuerte, porque desde pequeña yo he sido susceptible o sensible al mundo espiritual. Siempre como que he visto los demonios, he escuchado las voces, los pasos, todas esas cosas, las cosas que sabe hacer el enemigo para molestar a las personas, lo hacía conmigo. Y realmente al ser bien sensible a ese mundo, y más las cosas que podían estar sucediendo en mi casa, al no tener a Cristo como en la roca, empezó a crear en mí un corazón duro, realmente. Pero siempre tuve como que esa sensación de que había un Dios que estaba ahí para mí. Y de hecho llegué a escuchar la voz del Señor sin conocerle profundamente. Y las palabras que Él me decía, yo también te amo. En un momento de que yo sabía y podía saber quién era Dios, pero no lo conocía realmente. Pero acudí a Él en ese tiempo. Y yo pude escuchar su voz, ¿verdad? Un privilegio de saber cómo se escucha la voz de Dios, como dicen que es dulce, pero con autoridad a la misma vez. Y así fue. Pero mientras fui creciendo, como quiera, no me convertí. Hasta mis 17 años, pues fui que vine a conocer al Señor. Pero desde pequeña también he sido bien zarandeada por espíritus suicidas, espíritus de menosprecio hacia mi misma persona. En el momento que yo atenté por primera vez en contra de mi vida, influenciada por el enemigo, fue a mis 9 años de edad. Wow. Y yo me acuerdo que yo tenía el objeto en mi mano para, ¿verdad?, accionar lo que iba a hacer. Y yo escuché una voz con autoridad que me dijo, no lo hagas. Y cuando yo escuché eso, yo solté lo que tenía y me fui a jugar. Tú sabes qué, que me llama la atención, y tocando ese punto que me acabas de compartir de lo que es el suicidio. Y cuando vemos las tasas, ¿verdad?, de los casos alrededor del mundo, han subido mucho, el porcentaje, ¿verdad?, ha incrementado mucho. Y yo he tenido experiencia, ¿verdad?, con quitarme la vida también, con esas voces que uno escucha. Y yo quiero darle a entender a la gente que esto es real. Sí. Esto no es una película, esto no es un cuento de hadas. Tú sabes, son cosas que a lo mejor usted puede estar conectado ahí y no entiende, podrás decir, pero qué fanático, qué loco. No, esto es una realidad. Sí. Esto es algo que se está viviendo. Hay un mundo físico, pero hay un mundo espiritual que muchos no están entendiendo. Exacto. Y lo estamos viendo en las estadísticas. Sí.
Y como muchas personas hoy en día que dicen que voces le dicen que mate, Sí. que allá afuera las personas, un muchacho hace poco mató a un montón de niños y decía que tenía que hacerlo porque algo lo impulsaba, que era algo dentro de él que él no podía controlar. Hubo un caso, el papá, ¿verdad? Que mató a su hijo, creo que fue, y también él decía, ¿y quién el diablo, y muchos se mofaron de eso. Sí, sí, y Y era yo, real. sinceramente, no sabemos, pero sabemos que hay un enemigo que quiere dañar, Amén, sí. que quiere destruir. Y en Sí. tu caso, una experiencia que tuviste, que tú decías que fuiste, ¿verdad?, prematura. Sí. Tu mamá te comenta, ahora que eres grande, que Dios tiene un propósito contigo y lo vemos. Porque naciste, ¿verdad?, prematura, naciste antes de tiempo. Sí. Pero mira, ¿verdad?, como hoy estás Sí, ya no estoy saludable, chiquita. gracias a Dios, no estás chiquita. Pero, y vemos ahora el cumplimiento de Dios, te vemos ahora sirviendo al Señor, pero me cuentas que en esos momentos tenías unas batallas espirituales. Sí, ¿Te acuerdas desde de algo pequeña. fuerte que, además de lo más fuerte que fue tentar contra tu vida, otra cosa fuerte que tú... Pues mira, hasta el momento en mi niñez eso fue lo más fuerte, porque, ¿verdad? El enemigo nunca se cansa y siempre sigue Seguía. atacando, ¿qué hay más para contar? Claro, Pero hasta ahí en ese momento, pues, no sucedió nada más. Como que yo solté lo que tenía en ese momento y seguí jugando como si nada hubiera Ok. pasado, pero realmente era porque en mi niñez de los 9 años yo sentí un vacío que yo no entendía, porque ese vacío existía dentro de mí. Yo decía, Señor, yo tengo familia, tengo techo, hogar. Así yo hablaba a mis 9 años, tengo una comida, tengo un plato, tengo amigas. No entiendo por qué me siento Ok. tan vacía. Pero ahora de grande yo comprendo que un vacío que le pertenecía a Cristo. Amén. Y yo no entendía por qué, pero por eso el enemigo se empeñaba en lo que quería hacer, porque él sabía lo que, ¿verdad? Lo que Dios iba a hacer Si en era ese tiempo. confundiéndote, era como que no eres nadie. Me comentas que el menosprecio, Sí, el ¿verdad? menosprecio. No era que no me hacían bullying, pero era como que yo soy flaca, pero antes yo era más flaquita. Y entonces hay niños que son como crueles, que empiezan a comentar sobre el físico, que si esto, que Lo si lo vemos. otro. Y eso mientras uno va creciendo, uno se queda con esos complejos en la mente y así obra el enemigo. Por eso en estos días hay mucha falta de identidad. Exacto. Que eso es lo que el enemigo hace con muchos niños y por eso tú ves que se confunden, no saben si son hembras, son varones, me gusta esto, lo otro, y ahora está lo de los Terians. Tierra que está eso por ahí Ajá. que... Y esas son cosas que uno ve que el enemigo deposita en el ser humano cuando no tiene a Cristo, la falta de identidad. Sí, el ser humano anda buscando una identidad, pero es porque han caído en el engaño, porque sabemos dónde está nuestra identidad, sabemos quién nos identifica, quién nos dio un nombre, quién nos dio un propósito en la vida, pero ahora se ha complicado todo esto. Comentaste lo de los Terrian y uno dice, ¿verdad? Y suena jocoso, porque los otros Sí, días yo pero- estaba viendo, pero a la misma vez me pone triste en yo ver y personas a veces hermosos por fuera, Sí, sí. diciendo soy feo, diciendo me quiero hacer algo, me quiero operar, me quiero, mira, y tú ves que cayeron en el engaño. Mientras el Señor te ama como tú eres, te hizo de esa manera, y entonces cae y se detiene el propósito de Dios, te aleja, Amén, te sí. cohíbe, te paraliza, te encierra, y vive en un mundo así encerrado. Exacto. No, y que muchos no ven, pero a través de un menosprecio es Exacto. que suceden esas cosas también. Pero sí. Entonces viene el menosprecio a tu vida, estás creciendo, tienes un vacío en tu interior, ya no sabes, ya estás identificando que hay algo más allá en el ámbito espiritual. Sí, cuando yo entré a la high, como yo era tan tímida, yo me cansé de ser tímida y dije, olvídate, yo voy a ser como soy. Y fui normal, como un joven del mundo, realmente, sin entrar en detalle. Ajá. Y hasta que llegó mis 17 años, que ahí empezó ese vacío que empecé a sentir de pequeña, lo empecé a sentir de grande. Más fuerte. Pero ahora con el mundo espiritual activo. Me recuerdo que una madrugada yo me levanté llorando porque yo escuchaba las voces de los demonios que me hacían tú sabes, cuando hay mucha gente en un lugar, bullicio, pues yo escuchaba eso y me decían muchos pensamientos negativos, muchas cosas crueles y yo no sabía cómo contrarrestar eso porque yo no tenía a Cristo en mi corazón.
Y yo me tiré en la sala de mi casa y empecé a llorar y le dije, Señor, quítame esto, no entiendo. Y esa fue la primera vez que yo me hinqué ante la presencia de Dios para que Dios hiciera algo a mi favor. Pero en ese momento recordé que había una amiga que tenía que asistía a la iglesia. Y yo la llamé y dije, mira, ¿cuándo son los días de culto? Yo quiero ir. Y ella dice, son este y este. No importa, el primero que sea, yo voy a ir. Y así mismo fue. Yo busqué la ropa que tenía y fui ahí. Desde que yo entré a la iglesia hasta que se acabó el culto, yo lloré. Yo no me acuerdo ni qué predicaron ese día. Porque lo único de que yo me acuerdo es una canción que estaban cantando ese día, la de Jaycee Negrón, de Yo Llegaré. Y yo me convertí con esa alabanza. ¿Por qué tú hablaste Esa. Y cuando empezaron a cantar, empecé a llorar más todavía. Y yo pasé al frente, yo ni me acuerdo cómo yo pasé al frente, pero me convertí. Esa alabanza es preciosa. Me acuerdo cuando también yo empecé a convertirme, esa alabanza me ministraba mucho. Yo llegaré, aunque las montañas sean altas. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a llegar? Porque Él habló. Exacto. Y yo sé que hubo una palabra en tu vida. Sí. Desde el vientre de tu mamá, luego en tu niñez, vemos cómo Dios usa a una sierva, a Carmen, para llevarte a la escuela bíblica, para que la semilla fuera sembrada. Amén. Así es. Y que en algún futuro esa semilla iba a brotar. Sí, amén. Así Y lo estamos viendo ya luego en tu adolescencia, aunque pasó el suceso de quererte quitar la vida, llega en tu adolescencia, tu juventud en la escuela superior, ese vacío vuelve a sentirlo más y más y más. Llega a tu vida algo, esa sed. Es como que, por eso en la Biblia dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de esta agua. Amén, sí. Y el que beba de esta agua que yo le daré, ¿verdad? En su interior serán como ríos de agua viva. Amén. Y esa sequía que tú tenías, decidiste ir a beber de esa agua, entonces fuiste a la iglesia y nos cuenta, ¿verdad? Que desde que entraste empezaste a llorar. Empezaste a llorar. Y me convertí. Y ese día te convertiste. Me convertí ese mismo día y al otro día ya yo no escuchaba canciones OS, dejé de hablar rápido. Malo. Ahí, rápido, así mismito. Pero después llegó una batalla espiritual porque a los 3 meses de convertida me hicieron la guerra. Okay. Muy fuerte, ¿verdad? No voy a tocar, claro. Pero sufrí mucho, fui muy menospreciada, criticada, muchas cosas. Y duré así 6 años aguantando. Pero realmente yo digo aguantando, pero me ayudó Dios. De verdad que fue Dios que me sostuvo, pero ahora, como yo lo veo, era necesario para yo aprender muchas cosas. Y el Señor, ¿verdad?, me ha ido formando a través de esos procesos. Después de los 6 años me llegué a apartar del Señor. Y yo digo que algo que yo siempre le he dicho al Señor, lo que yo no hice cuando yo estaba en el mundo, lo hice peor cuando me aparté. Y en la palabra dice que cuando uno se aparta, vienen más, ¿verdad? Sí. Y cuando la casa está vacía, pues... La condición viene a ser peor. Exacto. Y nada, sufrí mucho porque el sufrimiento vino desde el altar hacia abajo. Y sufrí, y pues... Pero Dios hizo cosas bonitas porque a pesar de todo lo que sufrí, me acerqué más a Dios en intimidad. En verdad, a lo último, después de los 6 años, me llegué a apartar, pero me dio mucha rebeldía en contra de la iglesia. Tenía una rebeldía, ¿cómo puedo decir?, escondida delante de Dios. Como que no quería odiar a Dios, pero ya en mi corazón existía ese sentimiento, porque el enemigo, cuando tú te apartas del Señor, pone cosas en tu cabeza que te quiere hacer como negar el nombre de Cristo, que te vuelvas rebelde, que peque, y así mismo fue. Sí, porque acuérdate que a veces van a suceder cosas y lo hablamos porque tenemos que ser transparentes. A veces en las congregaciones hay cristianos irresponsables. Amén. Pueden haber cristianos irresponsables que pueden hacer algo o de la manera equivocada y afectar a un alma o a una joven o a alguien en particular. Y el enemigo pues toma ventaja de esto para que la rebeldía. Sí. Que el enemigo va a decirte, pues todos son iguales, mira para allá, lo que te hicieron, si eso en el evangelio, mira. Y entonces por eso es que nosotros, ¿verdad?, lo que es Maranata Radio Ministry y por lo menos este servidor, me hago responsable de lo que digo. Al ser líder de mi iglesia, nosotros enfatizamos mucho a los líderes a que hagan las cosas bien. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos debilidades, pero por lo menos el liderato, las personas que estén a cargo de algo,
tienen que formarse, tienen que prepararse para hacer de testimonio, para hacer de ejemplo, para tener cuidado con lo que digamos, cómo tratemos, porque puede lacerar a alguien, puede destruir un alma, puede alejarlo aún de adentro para afuera. Y lo decimos y no es atacando a nadie, lo que pasó pues ya sucedió y es de manera para identificar que a lo mejor esos ministros que estén por ahí lo identifiquen y que seamos de bendición, seamos para construir, no para destruir, seamos para glorificar a Dios, no para que nos maldigan, no para que tantas luchas que hay, entonces coger lucha adentro es difícil. Entonces, en tu caso pues tuviste esta complicación y eso te lleva a alejarte, a apartarte del Señor. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente, Larieli, cuando estabas apartada? Que me iba a quedar. Que me iba a quedar. Y yo creo que todas las personas que se han apartado van a pensar lo mismo. Porque cuando tú conoces a Dios y vas al mundo, ya no es lo mismo. Pero Larieli, esas personas yo las veo normales. No, pero dentro de su corazón realmente hay muchas preguntas y hay rebeldía. Acuérdate que el enemigo va a hacer lo que sea para que, ¿verdad?, tú no vuelvas. Aunque hay muchas personas que se apartan y sienten ese anhelo de volver, pero no pueden. Y hasta el sol de hoy yo siempre le digo a Dios, no sé cómo estoy de nuevo en el Evangelio. Porque es muy, muy difícil volver a los caminos de Dios después que tú te apartas. Es muy difícil. El enemigo hace de todo para que tú no vuelvas. No, yo conozco muchas personas que se apartan y se le ha complicado volver. Por eso una de mis oraciones a Dios, que yo le digo, Dios mío, nunca permita que yo me aparte. Y yo tengo en mi mente, yo antes fui un monstruo, no físicamente. Yo antes fui un monstruo y tengo miedo a apartarme. ¿Por qué? Porque sé lo que voy a hacer. A lo mejor no lo sé, porque va a ser peor de lo que hice. Pero tengo tanto miedo en apartarme que mi oración es, Dios mío, si tú crees que yo me voy a apartar, mátame, llévame. Yo se lo digo no lo permitas, porque voy a hacer daño. Sí, yo te entiendo. A lo mejor la gente se asombrará, yo sea así, yo hablo y es una realidad. Y conozco muchos que se han apartado. Tengo muchos mensajes que me dicen, Diego, desde que me aparté no vuelvo, no he podido levantarme, por favor, ayúdame, ora por mí. Y yo puedo orar, lo voy a hacer, pero ¿cómo fue ese proceso? Pues fue bien difícil porque tras que el enemigo atacaba para que uno no volviera, uno tiene también sus sentimientos, sus emociones, y para romper todas esas cadenas eso es muy difícil porque el enemigo si no te coge por una cosa te coge por la otra y obviamente pues no está fundamentado en Cristo para romper esas cadenas. Entonces lo mucho que las personas nos exigimos es ser perfectos delante de Dios. Y cuando hacemos eso, no vamos a poder hacer nunca nada. Muy alta. No vamos a poder. Y eso era lo que me pasó cuando volví a los caminos, porque cuando volvía, yo veía a todo el mundo en santidad y yo decía, yo no voy a poder volver a hacer lo que yo era antes. Sí, lo ponemos bien alto, inalcanzable. Todas las cadenas que el enemigo ya tenía en mi corazón, se me hacía difícil quebrantarlas. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a llegar? O sea, lo peor es, en parte es bueno y malo, pero yo sé que hay una parte en la que dice que mientras más conocimiento uno tiene, más se le exige. Y como yo tenía el conocimiento, yo misma me exigía, para mañana ya yo tengo que cambiar esto. Exacto. Porque si yo no lo cambio, estoy mal delante de presencia de Dios, y por eso yo volvía y daba un paso para adelante y 3 para atrás. Y así era constante. Pero a veces yo llegaba a la iglesia y yo no quería llegar. Yo iba arrastrando la carne porque yo iba y salía odiando a todo el mundo. Porque yo tenía esa raíz en mi corazón. Exacto. Yo decía en mi mente, ¿verdad? Porque eso era lo que yo decía. Son unos hipócritas, están fingiendo. Mira cómo hablan, mira cómo dicen, mira cómo hieren a la gente. Y todos los que están apartados afuera, incluyéndome. Y tenía esa raíz en mi corazón. Pero Dios obró de una manera misteriosa. Yo en ese tiempo yo estaba buscando trabajo. Y el trabajo que yo estaba me incomodaba. Porque a pesar de todo, yo no soy una persona muy explícita como muchas, y entonces en ese trabajo eran como así. Y decía, Señor, yo me quiero ir de este trabajo, supleme un trabajo, y si tú me ayudas en eso, yo vuelvo. Yo trato de poner de verdad de mi parte. Y apareció el trabajo. Apareció el trabajo, Dios me dio ese trabajo, y gracias a Dios fue un sustento para mí muchos años en donde estuve trabajando. Y ahí fue poniendo de mi parte. Sí, y tiene que ser explícita, exacto. Exacto, yo dije,
olvídate, yo aunque no pueda voy a seguir arrastrando la carne. Y a veces llega momentos en que cuando uno está comenzando uno falla, porque no es que vamos a ir ya un día, ¿verdad? No, y la cosa era que yo me comparaba mucho a como yo me convertí, que ya venía del mundo y pude dejar todo, a como yo volví y no podía dejarlo. Sí, ahora era otro proceso. Que era otro proceso distinto. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo lo hago? Si aquella vez que yo me convertí, tú me quitaste todo. Y Dios quería que yo pusiera de mi parte. Porque si yo pongo de mi parte, es como que te estás entregando por completo a mí. Exacto. No es que yo voy a hacer mi parte, pero tú ocúpate de la tuya también, porque también eso te pasó por desobediente. Porque Dios me dijo que no me fuera de allí y me fui en desobediencia. Y nada, cuando tuve ese trabajo, pasaron los años y la persona que me hizo daño me la encontré ahí. Wow. Y cuando me la encontré allí, el Señor decía, ve. Y yo, no, yo no voy. Yo estaba en proceso todavía. Me había reconciliado, ya llevaba como 1 año reconciliada, pero estaba en mi lucha y batalla todavía. Y me encontré a esa persona. Y cuando yo la vi, el corazón me hizo como que tum, tum, wow. tum, tum. Y decía, si mi corazón está así, yo sé que es el Señor, pero no voy. Yo decía, Señor, yo no voy para allá, yo no voy para allá. Y entonces yo dije, olvídate que puede pasar nada, porque yo no tengo ya nada en mi corazón. Pero Dios quería arreglar ese capítulo de mi vida, porque a causa de esa raíz, ¿verdad? Cogí mucho odio, muchos sentimientos que no venían de parte del Señor. Voy a donde esa persona y andaba con otra persona y como que la otra persona sabían las cosas que habían pasado, como que intervino. Y yo hice, no voy a hacer nada. Como que yo me quedé como que yo no estoy haciendo nada. Como que, y la saludé, normal. Después que pasó eso, yo las dejé que se fueran. Pero el Señor me dijo, no vuelve. Eso. Y yo, como que se hace tan difícil como que negarse a su yo y poder como que, ¿verdad? Perdonar a alguien que te hizo tanto daño, que yo decía, pero ¿cómo voy a ir yo y yo le voy a pedir perdón? Porque está también ese orgullo, pero también está esa dignidad como ser humano. Sí, yo no he hecho nada. Ajá, yo no fue esa persona. Exactamente. Esa es la que me tiene que pedir perdón a mí. Pero en la palabra dice que si tú sabes que un hermano tiene algo en contra de ti, tú ve y pídele perdón. Pues eso hice, fui para donde ella de nuevo. Y le dije, quiero hablar contigo. Y le dije, mira, yo sé todas las cosas que pasaron anteriormente, pero yo te pido perdón. Te pido perdón por todas las cosas que pasaron. Y hablamos. Y ella me dijo, yo también te pido perdón. Y cualquier cosa, las puertas están abiertas. Wow. Y yo le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo misma, cuando yo dije eso, yo no podía ni creer que yo misma, porque Verónica es testigo, que yo decía, yo jamás en la calle, si yo me la encuentro, yo ni un beso, ni un abrazo, nada, porque yo soy dura a veces, y yo decía, yo no voy a hacer eso. Yo decía, ni loca lo voy a hacer. Esa es la humanidad. Yo terminé pidiéndole el abrazo a ella. Yo le pedí el abrazo y desde que yo abracé a esa persona, yo sentí como el corazón, como se rompió una cadena, algo se cayó. Y yo me sentí tan livianita ese día, yo me sentía como una pluma. Porque yo no sabía, yo dentro de mí que tenía ese rencor. Qué cosa, ¿verdad? Lo sabía, pero no sabía que era tan fuerte. Qué lindo y que lo que testifique, porque tú sabes cuántas personas en resentimiento hay en las congregaciones. Y que no han vuelto por eso. Y no, que no han vuelto por eso, que no vuelven y que no deja que se cumpla el propósito de Dios. Tú las ves encerradas, tú las ves, y lo que hace falta es que vayan y pidan perdón. No, que me lo hizo a mí, no. Tú ve y pide perdón, da ese abrazo que tú estás peleando hace tiempo con darlo. Lo diste. Amén. ¿Cómo se sintió la Ariel después de ese abrazo? Me lo dijiste, pero ¿qué sucede después? No, en verdad me sentí muy bien. Yo llegué a casa, pasó esto y esto, en verdad me sentía bien gozosa. Y aunque la gente diga, pero no entiendo cómo se va a sentir así, pero yo me sentía tan bien porque yo sabía que además de seguir la voluntad de Dios que lo obedecí, como que yo sabía que dentro de mí Él estaba obrando en mi corazón. Algo sano, realmente sano. Porque ahora mismo puedo ver a la persona y no siento nada. Claro. Es como si no hubiera pasado nada, de verdad. Eso es lindo porque eso es lo que Dios quiere. Porque, mira, lamentablemente, mientras estemos en este mundo, personas nos van a lacerar, vamos a ser traicionados, nos van a decir algo para que nos van a herir. Y yo creo que cuando uno llega a la madurez como cristiano, que se supone que seamos como fue Jesús. Amén. Jesús pasó por alto la ofensa. Y eso fue lo que nos dejó plasmado en las Escrituras. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén.
¿verdad? Pero también dice que busquemos la paz con todo. Con todo. Y sin santidad. Aparte que muchos cortan. Exacto, ¿verdad? Queremos estar llenos de santidad, pero estamos en pleito con los demás y es una gran realidad. Sí. Y yo sé que el enemigo lo sabe, porque el enemigo sabe todo, ¿verdad? En este ámbito no lo sabe a cabalidad o en su totalidad, pero él sabe mucho. Y una de las cosas que él sabe es que si hay disensión y enemistades, pues la obra se detiene, se detienen las iglesias, se detienen los ministerios, las familias se rompen, los matrimonios se rompen cuando hay dificultades, cuando hay problemas. Exacto. Amén, sí. Y por eso es que nosotros tenemos que entonces pues amar, perdonar, amarnos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Ser como Cristo. Muchas veces decimos, quisiera ser como tú, Jesús, pero cuando llega la prueba y tú no sabes lo que estás pidiendo, toca duro. Toca duro, duro, duro. Pero eso es bueno, porque lo estamos viendo en ti. Amén. Vemos que ya te sentiste libre, Sí. porque el rencor creo que el rencor es como una vara con espina, tú detienes, lo sostienes, lo agarras, pero te No, está haciendo daño. Y que al final tú piensas que lo estás haciendo bien, haciéndole daño a todo el mundo, porque cuando uno se aleja del Señor empieza a cometer muchos errores. Y al final te estás haciendo daño a ti mismo. Exacto. A ti mismo. Y más cuando conoces la verdad, conoces cómo es el Señor, ¿me entiendes? Que el Señor es justo y es misericordioso también, Exacto. a pesar de todas las cosas. Que al principio no lo veía así por el daño que me habían hecho, pero también son almas de salvación. Exacto. Aunque muchos no quieran verlo, son almas que también pues cometen errores y que Dios nos ama a todos y quiere buscar el arrepentimiento en cada uno. Por eso tú estás ya llegando, y eso es lindo verlo en personas jóvenes como tú. Yo quisiera que todo el mundo viera este podcast para que vean la madurez, porque yo creo que ese debe ser el pensar de nosotros los cristianos, en tener empatía. Claro está, no vamos a permitir que ¿verdad? Crucen línea, que nos hagan algún daño, pero esa empatía, el entender, el tener comprensión con las demás personas, del por qué, a lo mejor, por qué tomaron la decisión. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de aprender un poquito más, ser empáticos con las otras personas. Pero vemos ya que sanaste, perdonaste y viviste ahora diferente, estás viviendo ahora una etapa diferente en tu vida. Amén. Sí, pues gracias a Dios sí, seguimos, ¿verdad? Todo esto es todos los días hasta la Claro. venida de Jesucristo, pero gracias a Dios, Dios sanó muchas cosas en mi vida. Haciendo un paréntesis, quería contar esto porque el Señor me lo ponía. Claro. Cuando yo pasé ese proceso, antes de apartarme, yo tenía muchas batallas espirituales. Y el enemigo me atacaba mucho por esto que se llamaba, en el mundo le dicen, Claro. incubo y sucubo. Ok. Pero no es, ¿verdad? Sabemos que es el enemigo. Y el Señor ponía esto en mi corazón porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por lo mismo y han sido tocados a través de, ¿verdad? Experiencias espirituales. Y yo pasé eso por muchos años y eso es lo que también a mí me mantenía deprimida. Ok. Más la ataque en la iglesia, lo que yo pasé, que fue la causa por la que pues, me fui. Pero también una de las causas era que el enemigo atacaba mucho mi vida espiritual, ¿verdad? Íntima. Y llegaron momentos en que el enemigo, ¿verdad? Mucha gente va a decir, está loca, pero no estoy No, loca. pero Pues no estoy es loca una porque realidad. es una realidad que muchos pasan, pero no tienen el conocimiento, no Claro. saben cómo expresarse o explicarlo. Pero el enemigo abusó de mí muchas veces, en muchas ocasiones. Y eso era lo que a mí me mantenía con baja autoestima también. Y yo decía, estoy sucia. O sea, yo le llegué a decir al Señor, yo prefiero que un hombre me toque a que me toque mi enemigo. Sí, sí. Y bajo la ignorancia yo dije esas palabras, pero estaba tan dolida porque yo decía, ¿por qué el enemigo puede tocar mi cuerpo si yo te sirvo a ti? Y era algo que yo no entendía y me lo cuestionaba mucho a Dios y yo sufría y lloraba por eso. Y le pedía tanto a Dios en petición, yo decía, Señor, si quieres dame sueño. Tú sabes que hay gente que cuenta que soñé con ángeles, Súper. soñé con esto, pero ese no era mi caso. Como yo te había mencionado anteriormente, desde niña yo he sido Eso es lo sensible que pasa. al mundo espiritual y el enemigo estaba haciendo lo que sea para introducirme a esa vida. Ajá. Que cuando me aparté, pues pasó, porque realmente lo que el enemigo estaba tramando era parte y yo le di cabida, ¿verdad? Pero que mucha gente está pasando por esto y eso es algo espiritual que se pelea en ayuno y oración, Claro. perdón. Y ¿verdad? Aunque no entendamos, a veces hay puertas que no te das cuenta que abres y por eso es que suceden estas cosas. Exacto. Y en mi caso fue una puerta
que yo había bloqueado, que yo no sabía que había sucedido, y con el tiempo el Señor me dijo, paso por esto y esto. Y yo empecé a llorar y fue a través de una persona que yo le tenía confianza. Y pasó algo que yo pensé que era normal, pero no fue normal. Y hasta el sol de hoy, como quiera, también Dios me mandó a pedirle perdón a esa persona porque le tuve odio cuando yo me enteré que fue por eso que se abrió esa puerta, de por lo que tanto yo sufrí. Y también sentí que, como hizo con el primer perdón, lo hizo con el segundo y con los demás. Me sentí bien. Y el Señor siguió trabajando en mi vida de esa forma, pero quería recalcar esto porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por esto y eso son batallas espirituales. Y nadie las habla. Y te admiro más todavía. ¿Por qué? Porque te has atrevido a hablarlo, sabiendo que y entendiendo que sinceramente la mayoría de las personas, muchos están pasando por esto. Y además de eso, el enemigo hoy día con lo que es la programación que se ve en la televisión, en cualquier cosa, con la música, hasta en los anuncios, están alimentando este mundo espiritual, ¿verdad? Que es promiscuo de lo que vemos hoy día. Si viéramos todos los jóvenes que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, que comparten pareja, las enfermedades que están ahora mismo rampantes, todo se ha sexualizado, toda la programación, y es una realidad que está viviendo el mundo y Puerto Rico más, porque Puerto Rico es muy promiscuo. La música, todo, desde todos los géneros, las letras han sido para, ¿verdad?, incitar a que la gente vaya tras estos deseos, estos desórdenes, ¿verdad? Estas impurezas que están haciendo tanto daño en la juventud. Entonces, tuviste estas batallas, gracias a Dios, Dios te fortaleció. Dios te ha permitido ahora testificarlo con libertad. Me dio la claridad. Amén. Porque yo no entendía en ese momento. Pero un día que yo estaba durmiendo, mi hermana dice que ya había una nube encima de mí. Y desde que ella me dijo eso, no he vuelto a tener esas batallas. Gloria a Dios. No he vuelto. Y supe que era la mano de Dios Aleluya. depositando la verdad sobre de mí para que yo no volviera a pasar por lo mismo. Porque el Señor sabía todo lo que yo había sufrido, todo lo que yo sentía. Y decía, Señor, no me pasó como otras mujeres que fueron violadas por un hombre y todo eso, pero puedo entender lo que ellas sienten. Por eso hay muchas mujeres que le da vergüenza hablar el tema, porque piensan que al momento del acto, al sentir la sensación, están siendo partícipes. Exacto. Y piensan que es culpa de ellas también, y por eso hay muchas mujeres que se lo callan, no dicen nada, piensan que también fueron parte, como estaba diciendo, y eso es algo que yo quería tocar, porque aún así hubiera sido espiritual o físicamente, es lo mismo. Si tú no lo buscaste. Yo no lo busqué y esas personas tampoco lo buscaron. Es realmente estrategias del enemigo, ¿verdad? Para herir los sentimientos. Porque eso era lo mucho que el Señor me recalcaba. El enemigo quiere destruir tus sentimientos y quiere destruir tu corazón. Y lo hacía a través de esa manera. Y por eso era que, ¿verdad? Yo lloraba, pero gracias a Dios, gloria a Dios, que ya estoy bien. En la victoria. Sí, amén. No, y que, perdóname que interrumpa, tú te conviertes, pero tú eres el canal que Dios usa para atraer a tu familia. Amén. Así que cuéntame un poquito más sobre eso. Cuando yo me convierto, yo era la única por 3 meses. Gracias a Dios que fueron 3 meses. Era la única, pero mami me hizo la guerra. Mami, mucha gente dice, tú eres nacida, criada. No, sí, porque tu mamá se ve que lleva 50 años en el evangelio, pero todo lo que hace Dios. ¿Verdad? Que Dios la transformó. Sí, porque mami no entendía, obviamente ella estaba en el mundo y yo quería buscar las cosas de Dios, pero ella decía, otra vez para la iglesia, para que tú vas para allá. Y yo, mami, ¿por qué quiero ir a la iglesia a buscarle a Dios? Y ella, no, y tú no vas, yo no te voy a llevar. Y yo decía, mami, yo quiero ir para, y yo seguía ahí hasta que me llevara. Y así ha sido en ese momento. Claro. Pasaron los 3 meses. Mi hermana dice, le da curiosidad, como que mira, está yendo mucho para la iglesia, yo voy para allá también a ver qué hay. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Muchos saben que ella predica la palabra del Señor. Isabel Heredia. Amén. Y ella empezó a ir después de mí y después mami. Gloria, y los que faltan seguimos orando. No, van a seguir por ahí, van a seguir por ahí. Hoy vemos por eso es que hoy día, tú testificando eso, y si ustedes buscan, ¿verdad? Elizabeth, que yo la quiero como mi hija, ven esta familia, van a entender el ataque espiritual que era desde el principio, desde el vientre. Amén. Por eso podemos entender lo que ella testifica de todos estos ataques, ¿verdad?, espirituales que tenía de parte del enemigo, porque había un propósito de Dios. Ese propósito se tenía que cumplir, pero el enemigo quería detenerlo, postergarlo. Ya
Dios tenía un plan que daba de ti ahora si permitía que ese plan se cumpla, si deja que Dios, claro está, Dios te da la fuerza, pero tú tenías que esforzarte y ser valiente. Lo está haciendo hoy día, está siendo valiente testificarlo, está siendo valiente en buscar, negarte a ti misma, en fortalecerte en ayuno, en oración, en permanecer en el redil, permanecer con tu mamá, con tu hermana. Hay que ir para el monte, hay que orar, hay que buscar presencia porque el enemigo está por ahí. Sí, cada día es malo, cada día se pone malo. Y verdad, cada día trae su afán, pero verdad, Cristo lo puede todo. Claro. De verdad que sí. Y ahora cuéntame cómo es, ¿verdad? Nos queda varios minutos. ¿Cómo es la vida de ustedes ahora en el evangelio? Porque mamá está convertida. Sí, mamá está convertida. Elizabeth está en el fuego, en la candela. Amén, sí. ¿Verdad? Gracias a Dios hemos visto muchas promesas cumplirse. Al principio fue difícil, ¿verdad? Porque uno como ser humano no va a entender y el porqué de las cosas. Pero estos procesos nos han ayudado a capacitarnos y a entender más, ¿verdad? La voluntad de Dios. Y estos procesos también me han ayudado a entender más y ser más empática con la gente que está apartada, alejada, también con las mismas personas que están dentro luchando y afuera, que hasta ahora, ¿verdad? Hemos permanecido hasta la gloria de Dios, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Amén, Sí. qué bueno, qué bueno. Así que nada, sigue hacia adelante. Sabes que te apreciamos mucho, a ti, a tu familia. Llevamos tiempito, ¿verdad? Conociendo, compartiendo en varias áreas, pero nos gozamos en gran manera y verte a Elizabeth, a tu mamá, verte a ti, como te dije al principio, peleando la buena batalla de la fe en estos tiempos, pues me llena a mí de admiración, de orgullo y de darle saber a la juventud que no está, ¿verdad? No están perdidos, que hay una solución, que hay un camino, hay una verdad, que es Jesucristo. Así que Larieli, te damos gracias, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar ahora que ahí debe estar una joven pasando por lo mismo que tú, que se ha apartado, que está claudicando en los pensamientos si volver al evangelio o no. Así que aprovechamos para que le diera unas palabras a ella. Amén. Lo que yo diría es que tomes la decisión, ¿verdad?, de volver a Cristo, porque Él es el único que sustenta y el único que te puede dar las fuerzas para sanar, para quitar y para romper todo eso que hay dentro de ti. Que te tomas tu tiempo, como que no te apresures a lo que pueda pasar en el día de mañana, sino que dé cada paso con Cristo. Amén. Que Cristo te vaya moldeando y formando a su debido tiempo. Y no te sobreexijas, ¿verdad?, de que cuán bien lo estás haciendo, si fallaste, ¿verdad? Va a haber momentos en que vamos a fallar porque somos seres humanos. Pero tratar, ¿verdad?, de dar lo mejor para el Señor y entender que es poco a poco, realmente. Que es poco a poco y el Señor te va a ayudar. Solamente, como yo digo, un corazón humilde y contrito, el Señor no lo desprecia. Y si lo haces con todo tu corazón, el Señor no va a rechazar y Dios te va a ayudar. Y aunque en el principio se te haga difícil, sea cuesta arriba, arrastra esa carne. Eso es lo que, porque eso fue lo que me funcionó. Aunque yo claudicara, dijera o estuviera rebelde dentro de mi corazón, yo misma me arrastré. Sé que no todos tienen la misma fuerza de voluntad, ¿verdad? O otros casos son más fuertes que otros. Pero de verdad, si tú te pones en las manos de Dios y te impulsa, aunque no sientas ganas, seguir caminando con Cristo de la mano, porque si no, vamos a estar, ¿verdad? Vamos a seguir perdidos, ¿verdad? Y vacíos, y Cristo es el único que llena ese vacío que nadie puede llenar. Amén, Larieli, muchas gracias, ¿verdad? Que si nos gozamos en gran manera, siga hacia adelante. Les pido, ¿verdad?, a esos guerreros y esas guerreras de oración que lleven esta familia mucho en oración, que se los tallen en sus rodillas, que los pongan en las peticiones, que siempre oren por ellos para que Dios los siga fortaleciendo y capacitando para estos tiempos. Así que muchas gracias, Larieli. Amén. Amén. Así que muchas gracias también a cada uno de ustedes que nos acompañó en este episodio de Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde.